Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Nuevamente, Eliades Costa, filósofo, historiador, autor cubano que trabaja para la Fundación Juan Bosch en la República Dominicana, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para continuar la conversación que veníamos armando en torno a la construcción de las tiranías. ¿Cuál es la fábrica de tiranos en América Latina? Muchísimas gracias, Eliades, bienvenido. Gracias, Pedro. Bueno, yo digo siempre que en algún lugar, algún día, vamos a encontrar en los estantes secretos de la CIA todos los manuales que se usaron y se usan para desestabilizar gobiernos y para tomar el poder e instaurar dictaduras, o mejor dicho, tiranías, porque el dictador era una figura positiva en Roma. El dictador era una persona que se le investiga de mucho poder durante 6 meses para conjurar un peligro grave contra la república. El tirano no. El tirano es una figura que se alza con el poder y que lo defiende a sangre y fuego, conculcando los derechos de su pueblo y desatando una ola de crímenes y represión. Entonces yo siempre digo que encontraremos ese manual de cómo se construyen los golpes de Estado, cómo se desestabilizan gobiernos, aunque ya James Sharp nos dio un adelanto con de la dictadura a la democracia, aquel manual de las revoluciones de colores, pero lo encontraremos sin duda. Algún día un investigador lo va a encontrar y lo va a desclasificar, o va a lograr que se desclasifique. Y ahí vamos a ver con horror que los tiranos en América Latina han surgido de una manera industrial. Es decir, se han fabricado como si fuera una maquila que los produce constantemente cuando los intereses de las oligarquías y del imperialismo se ven amenazados. Hubo tiranos en el siglo XIX, después de la liberación de los pueblos de América del Sur y el fin del colonialismo en esa parte de América. Pero ya nos venía más bien como una excrescencia del caudillismo y de las propias oligarquías antibolivarianas que se agazaparon ante la avalancha de los pueblos y la libertad, pero que nunca cejaron en defender a sangre y fuego sus intereses locales. Entonces, esos tiranos eran los tiranos folclóricos que vemos, Rosa, por ejemplo, Facundo Quiroga, el propio Páez en alguna medida, eran figuras, digamos, de mano dura. Después el último quizás fue Porfirio Díaz en México, que emergían muchas veces de las propias filas libertarias, habían luchado por la independencia, Santana en República Dominicana, y que luego, por ambiciones personales, por camarillas de poder, por plegarse a los intereses foráneos que los podían enriquecer, pues traicionaron sus ideales de juventud y se constituyeron en figuras inapelables, dueños de vida y hacienda de todos los ciudadanos de su país. Por supuesto, violando todo tipo de leyes, pisoteando constituciones o anulando constituciones, basándose muchas veces en el compadreo, en el clientelismo, en digamos, la tendencia a favorecer clanes familiares o grupos de poder cercanos, etcétera. Pero eso, repito, esos tiranos, aquí ya mencioné a Santana, puedo mencionar a Báez, Buenaventura Báez, aquí en República Dominicana, pero esos personajes, repito, eran un prototipo, una proforma del tirano. Eran como el heraldo que advierte que viene algo detrás, que ya no es tan ingenuo, que ya no es tan primitivo, que ya no es tan folclórico como estos que he mencionado. Y empiezan las tiranías en el siglo XX. Y las tiranías en el siglo XX vienen bajo un símbolo, vienen marcadas en la frente por el imperialismo norteamericano. O sea, todo lo que vimos en América ya no era por clanes familiares, ni por ambiciones personales, ni por poder de grupos, ni por teorías trasnochadas que se quieren aplicar en un país o en otro. Se trataba ya de una fábrica de perros de presa al servicio del imperialismo para evitar, al precio que fuese, que la lucha de los pueblos, pues en ascenso
que se lograsen objetivos de justicia social, que se afectasen los intereses de ganar el 100% y el 1000% a las empresas norteamericanas que tenían grandes extensiones de terreno o explotaban las riquezas minerales de nuestra región. Y estos tiranos tienen una serie de rasgos comunes, porque vienen de una misma matriz. Y entre los rasgos comunes está, y voy ahora a darle la palabra al tirano Gerardo Machado y Morales, que había sido el general de la Guerra de Independencia en Cuba más joven y que, traicionando todo ese pasado al frente del Partido Liberal, fue electo al poder en 1925, pero manipuló la constitución, cambió las leyes y se religió en 1928 y fue derrocado en 1933 por una revolución. Ese tirano le escribió una carta ese tirano veterano le escribió al pichón de tirano Trujillo, cuando Trujillo empezaba, le escribió una carta secreta, por supuesto, que yo he citado en mis libros, porque ha estado en mis manos en el Archivo General de la Nación, donde le decía las buenas prácticas de ser tirano. Es decir, cómo un tirano debe de comportarse, un tirano experto le dice un tirano en formación, cómo debe de comportarse para tener éxito. Dice, lo primero es siempre estar de acuerdo con los Estados Unidos. Ah, ya. Nunca te atrevas a defender una causa o una demanda opuesta a los intereses norteamericanos. Segundo, el ejército tiene que ser privilegiado. El ejército debe de tener libertad absoluta para actuar es reprimir, y nunca puede ser sometido a tribunales civiles, porque pierden la autoridad y se inhiben de seguir reprimiendo porque van a terminar en un tribunal. El ejército debe ser gente que no se mete en la política, que te obedezca, pero que no tenga deliberancia política ninguna. Y debe ser un ejército moderno, competente y bien armado. A partir de ahí eran las principales coordenadas. Lo demás ya cada uno de los tiranos le adicionó sus características personales, sus fobias o sus, digamos, predilecciones, pero eso ya era local. Ahora, lo fundamental en América, la matriz viene por esas mismas palabras de Machado, que por cierto, el joven Trujillo le dio una lección al recibir la carta, donde el viejo veterano Machado le dice, vamos a hacer un pacto entre tu tiranía y la mía, el abuelo de Cóndor, de la Operación Cóndor y de la teoría de la seguridad nacional, vamos a hacer un pacto nosotros de forma tal que yo te apoye contra tus revolucionarios y tú me apoyes contra los míos. Vamos a prestarnos armamento, inteligencia, buques, aviones, etcétera, y si es necesario dinero, vamos a firmar el pacto. Y Trujillo le dijo, nada por escrito, nada que pase por Cancillería es secreto, siempre se filtra. Entonces es un pacto entre caballeros, entre amigos, entre compadres, que estaban dentro de lo que yo llamé la intente de la mano dura, que era ese grupo que en el Caribe, en un momento determinado, coincidió con los Somoza en Nicaragua, coincidió también con en Cuba Machado, Trujillo en República Dominicana, y de esa manera, pues más adelante Rojas Pinilla en Colombia, más adelante Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, luego Batista, o sea, grupos que eran muy afines y que fueron el preámbulo al no va más, a la dictadura definitiva, a la medida final, ya que no se podía ya ocultar lo que se hacía en represión, que fueron las dictaduras en América Latina a partir de los 60. Que eso ya son dictaduras sin careta, son dictaduras que desaparecen, torturan a miles de personas o asesinan a miles de personas. Bueno, en estos días se conmemora, creo que ayer o antier, se conmemoró un aniversario del golpe de Estado en Argentina, que llevó al poder a una junta que desapareció 30.000 personas. Ese es un ejemplo, pero eso lo hacía Machado, lo hacía Batista y lo hacía Trujillo, pero con un margen de discreción. Quiere decir, no se desaparecían así a plena luz, no se... bueno, Trujillo desapareció familias enteras, y Batista también desapareció mucha gente. Las desapariciones no las crearon aquí
Y Machado fue de los primeros, creo que fue el primero en desaparecer oponentes. No la crearon los tiranos de los 60, 70, pero sí la industrializaron. Lo llevaron a un grado de automatización donde ya incluso el apoyo norteamericano era visible, lo formó en la Escuela de las Américas. Por ejemplo, Somoza y Trujillo son fruto de las ocupaciones militares en sus países respectivos y de salir graduado de escuelas de la Guardia Nacional que organizaban los Marines y que estaba entre sus tácticas y sus técnicas la de tortura, las desapariciones y los asesinatos selectivos. Ahora, estas escuelas, discúlpame, este es un tema que me Sí, parece que vale la pena subrayar. Estas escuelas al principio eran, digamos, a domicilio, ¿no? Es decir, formaban en el propio terreno. Luego se exacto. centralizaron en ciertas localidades como Fort Bragg, como la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá y dentro del territorio continental de los Estados Unidos. Exacto, es así. En la medida que va aumentando el volumen de operaciones de esta transnacional, porque así debemos verlo, como fue una transnacional del crimen. En la medida que va aumentando el volumen de negocios, van aumentando los clientes, van aumentando las demandas, las solicitudes, va perfeccionándose el sistema y va haciéndose más grande, grotesco y monstruoso. Hasta llegar, repito, a las dictaduras de los 60, 70, que ya no hubo otra salida que combatirlo con guerras de liberación nacional. Ahí está Centroamérica, ahí está también la resistencia en Chile, la resistencia en Argentina, etcétera. Y esas escuelas se basaban primero en la tortura, en pisotear las leyes, secuestrar ciudadanos, violar el habeas corpus, eh, obstaculizar el funcionamiento de las leyes y los tribunales, censurar la prensa, reprimir preventivamente, disolver los sindicatos y llevar a un grado de atomización la sociedad que les permitiera golpear sobre blancos determinados que aterrorizaban al resto. De ahí sale una figura terrible, trágica, como Dan Mitrione, el torturador profesional de la CIA que daba cátedra de cómo torturar. Bueno, ahí está. Ubícanos, por favor, eh, las coordenadas temporales y también sí, dónde actuó, en qué países. sí. Dan Mitrione era un agente de la CIA especializado en tortura. Él es un personaje que sale en la película Estado de Sitio. Es un personaje que sale allí en un teatro torturando con una picana, o sea, dando una clase práctica. No usaba un PowerPoint, usaba un prisionero desnudo, amarrado en el escenario, y le iba explicando a los militares que estaban sentados de diferentes países de América, estamos hablando de años 70 más o menos. Le iba explicando en qué puntos golpear con la electricidad, qué tiempo dar aquí entre un golpe y otro, qué reacción se espera, cuándo el hombre se ha quebrado, etcétera. Entonces, este hombre actuó en diferentes escenarios. O sea, se movió o sea, era un experto que se movía según necesidad. Y terminó recalando en Uruguay contra los Tupamaros. Estoy hablando, repito, años 70. Y allí fue secuestrado por los Tupamaros, fue interrogado por los Tupamaros. Él llegó a decir ahí en los interrogatorios, si yo hubiera sido pelotero, hubiera sido de los mejores del mundo. Si yo hubiera sido boxeador, hubiera sido campeón mundial. Pero como Pelotero soy torturador, para el Ecuador, que no tenemos una cultura del béisbol. Peloteros son los lanzadores en béisbol, ¿no? juegan en béisbol. Sí, en general los jugadores de béisbol son peloteros. Ahora, y dice, como yo, si hubiera sido boxeador, hubiera sido el campeón mundial. Pero como soy torturador, yo soy el mejor aquí en esto. Lo decía así con orgullo. Entonces fue juzgado por los Tupamaros y fue ajusticiado. Entonces, Dan Mitrione es el símbolo de toda esta podredumbre, de toda esta deshumanización impuesta por los Estados Unidos defendiendo los intereses de sus transnacionales en el espacio de la América para los intereses de sus grupos de poder.
Déjame, solamente pongo una nota al pie de página para nuestra audiencia. Se puede conseguir la película del estado de sitio, es de Costa Gabras, en el internet, en YouTube, pero normalmente está con títulos cambiados, así es que hay que ser un poco cuidadoso y paciente, pero se encuentran buenas versiones en YouTube. Correcto, muy buena recomendación. Creo que es una película que hay que ver porque es cómo funcionan o cómo funcionaban esas dictaduras en el cono sur de América. Ahora, ubiquémonos un poquito atrás. A ver, aquí estamos cubriendo digamos, un paréntesis temporal muy amplio para tratar de entender grandes tendencias, grandes patrones, digamos. Pero obviamente la construcción de estos tiranos, la fabricación de estos tiranos tiene que adecuarse, es producto, por un lado, de las condiciones imperiales. Aquí estamos hablando de primer punto de quiebre entre lo que sería la predominancia del imperialismo británico y francés durante el siglo XIX y la transición hacia el imperialismo estadounidense en el siglo XX. Luego tendríamos un segundo momento que tendría que ver justamente con la constitución de las oligarquías locales, ¿no? Estas burguesías compradoras. Al principio, este tema caudillesco obviamente tiene que ver con el control básicamente territorial, ¿no? Es decir, las rentas territoriales, las rentas de comercio precapitalistas, inclusive de larga distancia a partir de la exportación, de la importación, y luego ya para el siglo XX en los distintos países van habiendo y de manera incipiente formas mucho más modernas de capital inclusive capital industrial. Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, mencionabas el tema de los sindicatos, ¿no? La no tiene ningún sentido para en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, no tiene mayor sentido el tema de los derechos sindicales porque el proletariado moderno era inexistente o en algunos casos absolutamente marginal. Ya en el siglo XX estamos hablando países como México, como Brasil, Argentina, Chile, pero también Colombia, Argentina, Perú, pero también, por ejemplo, Cuba con el tema de las azucareras, ¿no? Entonces, el papel de la cuenca así del es. Caribe tiene, al menos durante un buen momento, ¿no es cierto?, tiene un ascenso muy importante de la lucha popular. Y la lucha popular incluye ya a la lucha obrera en estas grandes plantaciones, en estos grandes enclaves agrícolas, mineros, pero también hay importantes segmentos de las capas medias, incluyendo sectores de la burguesía, que están tratando de plantear una alternativa más moderna, más institucional, más democrática. Vamos ubicándonos de estos pequeños detalles, aprovechando tu experiencia no solamente de historiador, sino también de filósofo. Mira, tienes toda la razón. O sea, en el siglo XX nosotros asistimos a una erupción del sindicalismo en América que llega con retraso con respecto a Europa, pero tiene una serie de rasgos muy específicos que son característicos de la región, del Caribe y del resto de América. Por ejemplo, los sindicatos comienzan bajo la demanda concreta, gremial, de mejoras en el trabajo, en las condiciones de trabajo, mejoras en los salarios, ciertos abusos y desmanes de la patronal que hay que eliminar, necesidad de representación parlamentaria, necesidad de que los sindicatos se estabilicen y logren legalizar las huelgas. Todo eso no transcurre de una manera lineal ni sin sangre. O sea, muchas huelgas terminan en una feroz represión que asesina a miles. Poco a poco va sumando miles de trabajadores en América Latina y el Caribe. Los monopolios, lo primero que hacían en cualquiera de estos países es cooptar a los gobiernos. O sea, comprarlos, mantenerlos a su servicio como mayordomos de lujo y que pudieran reprimir la huelga de una manera, digamos, rápida y eficaz que no les generase pérdidas. Cuando Machado es electo en el año 25 en Cuba, hay una reunión previa a la toma de posesión en Wall Street con los grandes tenedores de tierra en Cuba y sobre todo, tú lo dijiste, las empresas azucareras y mineras, pero también las empresas telefónicas, las empresas de la generación eléctrica
y las del transporte, incluyendo ferrocarriles, tranvías, etc. Todo eso era norteamericano en Cuba. Entonces se reúne con los grandes tiburones de Wall Street y les dice, en mi gobierno ninguna huelga durará más de 2 horas. Y lo cumplió. Fue un hombre especialmente represivo con el movimiento sindical, asesinó a líderes como Alfredo López y otros que sus restos aparecieron después de la caída de la dictadura, e inauguró una forma de acabar con sus adversarios muy cruel, que era lanzándolos vivos a un punto de la bahía de La Habana donde estaba infectado de tiburones para que desaparecieran la evidencia. Hasta que un pescador pescó un tiburón y dentro estaban los brazos de dos que no sé por qué fueron identificados, parece que tenían tatuajes o algo, de dos sindicalistas, uno cubano y otro judío, que estaban en La Habana luchando por los derechos. ¿Cuál fue la respuesta de Machado ante eso? No investigar, sino prohibir la pesca de tiburones en la bahía de La Habana. Muy Entonces, eficaz. sí, es que, sí, claro, estamos hablando de tiranos que no tenían ni un ápice de escrúpulo moral, ni de sentido de las leyes, ni mucho menos de las constituciones. Él le dijo a Julio Antonio Mella, que fue bueno, es uno de los paradigmas de la juventud cubana, que por cierto era nieto de un padre, de uno de los padres de la patria aquí en República Dominicana, Ramón Matías Mella, el abuelo, y Julio Antonio Mella, el nieto en Cuba, que fue un muchacho brillante como deportista y como estudiante, que fue fundador del Partido Comunista de Cuba en 1925, que tuvo que hacer una huelga de hambre bajo el gobierno de Machado porque eh, lo habían acusado de terrorismo, de poner una bomba y era falso, era para sacarlo de circulación. Y Machado, en una polémica que hubo porque iba a morir en la huelga de hambre, y hay un poeta comunista cubano que increpa a Machado en público y le dice que sobre su conciencia caerá la muerte de Mella, que está al borde de la muerte por esa huelga de hambre. Y Machado le responde, y esto ilustra un poco la actitud hacia los sindicatos y hacia la lucha sindical. Machado le responde, a mí no me ponen rabo ni los veteranos, ni los sindicatos, ni los estudiantes. A mí no me tumban con papelitos, con declaraciones ni con denuncias, porque yo lo mato, lo mato. Y lo mató, mandó unos sicarios a México donde estaba exiliado y seguía luchando, y lo asesinaron el 10 de enero de 1929 allí, en una calle de Ciudad de México. Pero a ver, Entonces déjame solamente te detengo por un tema que me parece que es importante. A sí, ver, sí. si es que había la posibilidad de conmocionar a la opinión pública con una huelga de hambre y había un poeta que estaba en condiciones de enrostrar al tirano, quería decir que al menos había un resquicio en el que la gente podía exigir, digamos, algún canon moral, alguna ética al gobierno. ¿Cómo operó esa situación? Porque hay momentos en los que ya el cinismo llega a tal nivel en el que ni siquiera cuidan las apariencias, ¿no? La impunidad. Mira, esos son, las tiranías transitan épocas, momentos, y empiezan desde lo más suave hasta lo más terrible. Entonces, este Machado que te estoy hablando, este tirano donde había una huelga de hambre que trascendió a la prensa y donde había un poeta como Rubén Martínez Villena que enrostró al tirano, y de ahí, de esa discusión brutal, sacó el apelativo con que se conoció a Machado, el asno con garras. Eh, Existió, eso eran los primeros momentos de Machado. Machado llega al poder por elecciones. Como Batista en el año 1940 llega al poder por elecciones. Como Santana llega aquí al poder por aclamación del pueblo porque fue el gran guardián de la independencia contra las invasiones haitianas. O sea, generalmente el tirano viene investido de una autoridad histórica o llena un vacío histórico que le da legitimidad en los primeros momentos. Luego el segundo paso del tirano es enriquecerse, que no hemos hablado de eso, pero eso es una constante. El tirano se va a enriquecer mediante todo tipo de depredación contra el erario nacional primero y luego con negocios de los cuales tiene el monopolio por su poder. Por ejemplo, cuando es ajusticiado Trujillo,
el 30 de mayo de 1961, aquí en Santo Domingo, era el propietario del 42% del Producto Interno Bruto dominicano. 42%, que incluían 12 de los 14 centrales azucareros que había en el país. Cuando Batista tiene que huir de Cuba el 1 de enero del 59, ya había sacado al exterior a través de Testaferro la mayor parte de su dinero. Dejó mucho escondido en bóvedas de banco, en casas, en otros sitios, y trajo en el avión que los trajo hasta aquí, hasta República Dominicana, trajo, vamos a decir, el menudo, el dinero pequeño, para gastos menores. Pero el dinero fuerte lo había sacado a bancos norteamericanos y suizos con mucha antelación. Estamos hablando para la época de $1.000 millones. Qué barbaridad. ¿Tienes idea Él, lo más característico de Duvalier? Pues, o sea, ¿cómo no, igual, Duvalier también, todos se enriquecen. Bueno, Donald Trump en Somoza? este momento, Somoza, todos se enriquecen. Ahora, Donald Trump en este momento, que es un tirano, tiene, es el presidente norte que ha enriquecido en el cargo. Es un cargo, y aquí se cumple también. Entonces, por ejemplo, Batista recibía el 30% de todas las ganancias de todos los negocios de la isla, incluyendo los de la mafia, incluyendo los ilegales. Y se los embolsillaba y por eso tuvo esa enorme fortuna, que es una característica de los tiranos. Trujillo igual. Trujillo sacó mucho dinero con antelación, luego su familia también. Y aquí, por supuesto, se le confiscaron propiedades. Fíjate tú si el volumen de transacciones, operaciones, testaferros, redes, era tan denso en Cuba con Batista, como ejemplo de tirano rico, enriquecido, que hubo que crear la revolución, un ministerio en los primeros tiempos, que se llamó Ministerio de Bienes Malversados. Para poder perseguir, lo dirigió un médico, Faustino Pérez, que había sido comandante guerrillero, y un hombre de una vastísima cultura, y empezaron entonces a destapar los negocios sucios y las propiedades y los dineros mal habidos, no solo de Batista y su familia, sino también de sus cómplices y sus acólitos. Entonces, Déjame tenemos, solamente pongo un par sí, de paralelos más, ¿no? Es decir, a ver, sí, sí, Somoza, es decir, con la revolución sandinista también, ¿no es cierto? El mero hecho de nacionalizar las propiedades de las que se tenía constancia que eran propiedad de la familia Somoza, era suficiente para que un porcentaje enorme, no solamente del Producto Interno Bruto de Nicaragua, sino del territorio nicaragüense, ¿no es cierto?, pase a ser claro, sujeto a planificación, solamente para tener esa idea. En el caso de Chile, que es una cuestión absolutamente impune, no se sabe a ciencia cierta dónde empieza y dónde acaba los pulpos, no solamente de la familia personal de Pinochet, de sino de la Pinochet. familia militar, ¿no? Es decir, que incluye las complicidades de ciertos sectores militares, pero también civiles, que se repartieron y se constituyeron en un nuevo sector, un sector advenedizo dentro de la oligarquía. En el caso de Duvalier es conocido el hecho de que tenía una mafia dentro de propiedad dentro de Haití, pero también fuera, incluyendo la República Dominicana, ¿no? Es decir, tenía sus tentáculos iban también hacia allá. Entonces, Es, yo creo que es muy importante ubicar esto y ligarlo a lo que sí, ya mencionaste rápidamente, el tema de Trump. O sea, ubiquémonos, este tipo de dinámicas, estos patrones dinámicos en estos procesos de concentración del poder económico y político. Porque en el caso de Trump acaba ya ahorita ya está siendo procesado el hecho de que solamente en la víspera del el último ataque a Irán, el 27-28 de febrero últimos, hubo movimientos equivalentes con ganancias en el mercado de valores equivalentes a 650.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi uh, 6 veces del Producto Interno Bruto del Ecuador. 650.000 millones de dólares y parece ser
hay toda la evidencia, y eso lo están diciendo medios demócratas con todas sus letras, pero todavía hay que investigar que el que hizo directamente esas movidas fue su yerno Jared Kushner, ¿no? Entonces, Escucha, yo creo que es importante porque aparece que también esas movidas también tienen que ver con estos ultimátums que da, ¿no es cierto?, el día viernes por la noche y que luego lo afloja el día lunes por la mañana. Entonces, especula a la baja el un día y especula al alza al día siguiente, y con eso gana al decir que sí, gana al decir que no, solamente para ubicar los niveles ya realmente no, del paroxismo en el que estamos viviendo, ¿no? no, no, y para que la gente aprenda, los que nos escuchan, los que nos ven, que el tirano actual, el tirano hoy en el siglo XXI, no tiene que ser un generalote entorchado, rodeado de militares con armas largas, que ha pisoteado la Constitución. Puede ser un civil electo por el pueblo, como ocurrió con Donald Trump, equivocado o no, pero electo por el voto de la gente, y puede ser además una figura civil que se comporte incluso de una manera amable en público, aunque en el fondo actúe de esta manera. Hay que decir también que los tiranos pisotean las leyes, las anulan y las constituciones. Quiere decir, crean un vacío legal en el cual la población no tiene derechos y ellos tienen todos los derechos a hacer lo que quieran con la población, en la economía, con los sindicatos, con las relaciones exteriores, etcétera. Y junto con eso, crean mecanismos diabólicos de represión, como puede ser, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Militar aquí en República Dominicana, la Guardia Nacional en Nicaragua, o como puede ser también, eh, creo que tenemos un problema Adelante, técnico no, aquí. sigue nomás, hay problemas con el internet y estoy privilegiando tu imagen. Ah, vale. Entonces, bueno, la Guardia Nacional en Nicaragua, ya lo dije, en el caso cubano, toda una red de instituciones, por ejemplo, en el caso de Machado, que es el tirano que cae en el año 33, tenía en sus manos, por supuesto, el ejército, la policía, tenía en sus manos también la porra, que eran grupos paramilitares femeninos y masculinos para reprimir manifestaciones, y tenía una O sea, gran en red. la porra también había un ala femenina, es decir, era Ah, feminista. sí, 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 exacto, es lo que digo, que habían hombres y mujeres, o sea, porra femenina y porra masculina. Y aparte de eso, tenían también un flujo de información de inteligencia permanente, y esto es común para todos los tiranos con los Estados Unidos, con los mecanismos represivos y de asesoramiento del FBI, la CIA, Agencia de Seguridad Nacional, Policía, Ejército, etcétera. Ahora, en el caso de Batista, tenía el Servicio de Inteligencia Militar, tenía el Departamento de Investigaciones de la Policía, tenía además el Buró Represivo de Actividades Comunistas, muy especializado, muy asesorado por el FBI, creado a instancia del FBI, y todo este entramado, igual que en el resto de América Latina, se descansaba sobre redes de soplones, chivatos, como le decían en Cuba, caliés, como le decían en República Dominicana, los tontón macuts de Duvalier, etcétera. O sea, gente que estaba en todos, había penetrado todos los estratos sociales de estas sociedades y informaban la verdad o la mentira. O sea, informaban a veces revolucionarios de verdad que estaban luchando o conspirando contra el régimen dictatorial, pero también muchas veces lo hacían por pasiones, por animadversión personal, por interés de saquear a la víctima, etcétera. O también por cumplir cuotas, ¿no? Como en el caso de la estructura de incentivos que crearon en Colombia. Es decir, Exacto. simplemente al soldado raso se le planteaba, si es que matas a tantos, tienes un bono, tienes un ascenso y tienen además que cumplir una cierta cuota, con lo cual aquella cuestión de la banalidad del mal, aquella tesis de Hannah Arendt en torno a estos burócratas que cumplen de manera pasiva las órdenes que tienen, adquiere otras connotaciones, ¿no? Tienes toda la razón. A eso hay que sumar de que el despliegue que se sabía de informantes en toda la sociedad hacía que las personas, incluso los revolucionarios, tuviesen temor de comunicarse unos con otros, de vincularse, de relacionarse, de planificar.
porque había ese temor preventivo que paralizaba a la gente y era uno de los objetivos de estos sistemas. Hay que decir también que en el caso internacional todos estos tiranos apelaron al sicariato fuera de su frontera. Chile, está el caso de Letelier, y no solo el de Letelier, está Carlos el Prat en caso Buenos Aires, ¿no? Carlos Prat en Buenos Aires, eh, Leighton en Roma, también. Y en el caso, por ejemplo, de Machado, ya hablé del caso de Julio Antonio Mella en México en el año 29. En el caso de Batista hubo secuestros y asesinatos en el exterior también. Y el más destacado en este campo fue Trujillo, porque Trujillo tiene una larga lista de exiliados antitrujillistas asesinados fuera de su frontera. Por ejemplo, el periodista Andrés Requena en Nueva York, el secuestro del profesor en el año 55, vasco republicano Galíndez, Jesús de Galíndez, el secuestro y desaparición. El asesinato en 1960 de un escritor gallego, ahora no recuerdo el apellido, en México, en Ciudad México. El caso de el secuestro, asesinato y desaparición en La Habana en 1950, el 8 de diciembre, de Mauricio Báez, líder sindical antitrujillista negro, exiliado en Cuba. Yo publiqué en el Archivo General de la Nación de aquí de República Dominicana el atestado judicial de ese caso con los nombres de los asesinos, cómo se asesinó y se desapareció. O el caso del asesinato en el año 55 en Cuba de Pipí Hernández, que era un luchador antitrujillista y que también se puso preso a su cabeza y se le asesinó en La Habana. Quiere decir, esta gente no tenía fronteras ni límites para tratar de silenciar las voces opositoras en cualquier parte del mundo. Y otro rasgo de estas tiranías era el adoctrinamiento. O sea, adoctrinamiento que iba a todos los niveles de la población, que obligaba a la población permanentemente a vivir en función de la tiranía, que endiosaba a los tiranos. Los tiranos eran muy hábiles construyendo grandes obras faraónicas, digamos, constructivas, como el Capitolio de La Habana, como el Malecón de La Habana, como la carretera central, que aún hoy hay quien defiende a los tiranos por esas obras, sin saber primero que eran sobre la base de la miseria del pueblo y sin reconocer que estos tiranos se enriquecieron con esas obras, sobrevalorándolas y medrando con el Estado que pagaba las obras. En el caso de Duvalier, bueno, el adoctrinamiento con Trujillo llegó a carteles lumínicos en las casas de las personas que decían Dios y Trujillo. Y era permanentemente la adulación, el servilismo, como se dice aquí, la lambonería, la sumisión abyecta, que creaba un caldo de cultivo inmoral a nivel de la sociedad donde cualquier cosa podía pasar, entre ellas que un padre le entregara a su hija adolescente a Trujillo, o a su esposa, en fin. De eso No, vamos a no hablar después quiero... de un momentito. Déjame, yo te quisiera poner además un punto adicional en esta caracterización de ciertos patrones en el comportamiento de los aspectos represivos, es su vinculación con las mafias, con el crimen organizado. Y en ese sentido, Claro, digamos, la relación con el FBI primero y luego con la CIA, porque la CIA recién se claro. funda en 1947, y con otros mecanismos, ¿no es cierto?, de represión de los Estados Unidos, tuvo una directa relación con los negocios, incluyendo los negocios legales, ¿no? El caso de Cuba es Meyer Lansky con el tema de la prostitución, los casinos, en La el caso, droga, pero también incluye el tema de la minería, el tema de las azucareras, el tema de las bananeras, el tema, es decir, en toda América Latina eso estuvo muy disperso. Aquí tenemos, déjame que haga un par de propagandas, sí. un par de comerciales porque hemos hecho varios programas de conversaciones con investigadores como Theo Ranken, por ejemplo, un holandés que vive en Bolivia y que documenta la vinculación de los carteles de la droga generados por muchísimo antes de Irán Contra, desde los años 50, por parte de los Estados Unidos a través de lo que era el aparato de la Gestapo.
En Europa, Gehlen, el jefe de la Gestapo del área oriental, controlaba y pasó, digamos, articuló totalmente esa rama del manejo hacia Europa Oriental, incluyendo penetrando muy adentro, dentro del territorio, no solamente de los países socialistas del este, sino también de la Unión Soviética. En América Latina, el paradigma de toda esta situación, si es que cabe el término, era Klaus Barbie. ¿No? Klaus Barbie, criminal de guerra, que había asesinado inclusive a un amigo muy cercano de los Estados Unidos, Jean Moulin, el líder de una fracción muy heroica, muy minoritaria dentro de Francia, de la resistencia, porque las más importantes eran por un lado los comunistas y por otro lado la resistencia católica, que después estuvo articulada al general de Gaulle. Jean Moulin era muy cercano a esta hablada más liberal, ¿no? Más liberal democrática de los Estados Unidos. Y sin embargo, los Estados Unidos protegen a Klaus Barbie desde 1944, antes, antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía estaban peleando en contra de Hitler, ¿no? Y lo vienen trayendo a acá a América Así. Latina, y este es un tema muy importante porque yo sí creo que hay que articularlo a lo que acabas de mencionar. En el caso de Duvalier, ¿no es cierto? Su relación con la mafia es conocidísima, ¿no? Entonces, en el caso de las dictaduras mexicanas que se han dado bajo distintas modalidades, ¿no es cierto? También hay una relación directa con el tema de la mafia. Así es que vamos articulando estos temas con respecto a lo que acabas de mencionar ahorita, ¿no? Este comportamiento ya abiertamente psicopático en términos de excesos de la represión, simplemente por hacerse tener miedos, ¿no? Exacto. Las mafias, bueno, ya tú lo has mencionado, en el caso cubano, fueron penetrando a partir de la ley seca. Cuba producía alcohol como un derivado de la caña y había que importar ese alcohol de manera secreta, introducirlo en Estados Unidos y venderlo, que daba muy, muy buenas ganancias. Y todo ese contrabando se armó desde La Habana. Por eso es que Al Capone tenía una casa en Varadero y vivía periodo de tiempo en Varadero porque era el capo de toda esa operación de introducción a través de las costas norteamericanas y por Canadá de grandes volúmenes de alcohol cubano que se sacaban de ahí. Y de ahí, para poder que todo ese mecanismo funcionara bien aceitado, había que sobornar todos los escalones, las aduanas, los guardacostas, los jueces, la policía, las producciones, o sea, los centrales azucareros, que casi todos eran norteamericanos, y así se formaba un entramado. Eso adquiere un nivel ya delirante con Batista. Cuando la mafia, el clan Las Vegas, dirigido por Meyer Lansky, decide penetrar Cuba porque él mismo no podía vivir en los Estados Unidos, estaba perseguido por el FBI, fue deportado y digo, bueno, ¿cuál es el lugar más cercano que no es norteamericano que yo puedo estar? Cuba. Vino para La Habana, se asentó hasta que lo deportaron más adelante, pero ahí se creó el clan La Habana, perdón, Las Vegas, La Habana. Y mandan a Meyer Lansky, un judío norteamericano, gánster, amigo de Luciano, a dirigir todas las operaciones en La Habana. Ellos llegaron a Déjame tener... te interrumpo por las películas. Vos empezaste, así es que no es culpa mía. Aquí hay un montón de películas con respecto a Meyer Lansky, este jefe de la mafia, que tratan en algunos casos, no pueden tapar el sol con un dedo, entonces reconocen buena parte de todas las atrocidades que cometió este señor y su vinculación no solamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino de manera fundamental con el gobierno de Israel, pero también con el remito Mossad, a nuestra claro. conversación con Theo Ronken, con el propio Klaus Barbie, ¿no? Con el propio Klaus Barbie, El, el asesino el de hace- los judíos. Entonces, muy importante porque además no solamente era ligado al tema de la droga, al tema de la mafia, sino también al tráfico de armas que de proveían, armas. que proveían de armas y municiones a un gobierno de Israel en ese entonces actuando de manera ilegal dentro de los cánones de Naciones Unidas de ese entonces. Yo creo que es muy importante ubicar también el hecho de que, bueno, hay películas con Richard Dreyfuss, hay una película reciente que la quitaron inmediatamente de Netflix, pero también hay con respecto al cartel Las Vegas, La Habana, ¿no La es cierto? Habana. El tema de Bugsy. Es una película hecha por un actor famosísimo, hermano de Shirley MacLaine, vaya, se me fue el nombre. Em,
Bueno, ustedes Esa, pueden encontrar el mismo que hace la película con Dick Tracy, ¿no? Entonces, para nuestra audiencia más joven, pueden encontrar todo esto de aquí si no es en las plataformas, también pueden encontrarlo en YouTube. está El Padrino. El Bueno, y está Padrino. en El Padrino. En El Padrino Padrino número aparece, sobre dos. todo en la número 2, aparece claramente el personaje de Meyer Lansky, aparece después refugiado en Miami, ¿no? En la Así Florida. es. Así es. No, y hay que decir, bueno, yo sabía que la de Netflix la habían retirado. Yo la vi en Netflix, que se llama Lansky. Lansky. Tiene el apellido de Meyer. Sí, bueno, ellos llegaron a tener en La Habana, en Cuba, 15 casinos y hoteles de lujo, que daban un volumen de dinero diario superior al $1.000.000, diario, al $1.000.000 de la época, al extremo de que ellos no contaban el dinero, ellos tenían unas maletas donde cabía 1.000.000 y así lo Porque exportaban además a los eran Estados vagos, o Unidos. sea, ya solamente para no contar los No, es que billetes. no, claro, estaban en la buena vida además y estaban, ya tú sabes, pero Bueno, además mira, la traficaban película, la drogas. película Bugsy Cuba es con llevó Warren Beatty. Warren Beatty, ¿no es cierto? Y ahí muestra claramente que Warren Beatty. es la mafia directamente, la mafia, la que funda la ciudad de Las Vegas. No es que entraron, sino que Es ellos así. fundaron la ciudad de Las No, hay Vegas. una película que se llama Casino, Ujú, que está Robert De Niro, sí. que está Joe Pesci, donde se ve cómo se funda la ciudad de Las Vegas y los casinos en Las Vegas. Yo quería, para terminar el tema de la mafia, primero se entrevistaba personalmente Lansky con Batista. Por lo menos hay documentado dos entrevistas personales, una en Palacio y otra en Cuquine, que era la finca de Batista en las afueras de La Habana. Están descritas en un libro de un gran amigo que ya fallecido, escritor, que se llama Enrique Cirules, que se llama Nuestro Imperio en La Habana, porque él tuvo la suerte de entrevistar a el guardaespaldas y chofer de Meyer Lansky, un cubano que se quedó en Cuba, que no se fue. Y ese cubano que estuvo presente, no en las entrevistas, pero sí que lo llevó hasta Palacio y después oyó los comentarios de Lansky cuando salió la entrevista de Batista, sobre todo la de Cuquine, que fue posterior a la de Palacio. Ahí Lansky, que nunca hablaba, como la ley omerta de la mafia, que no hablaba, no pudo más y estalló después de la entrevista con el chofer, que era hombre de confianza, por supuesto, y le dijo, este hombre, su ambición no tiene límites. Quiere más y más y más dinero cada vez. Estaba muy molesto con Batista. Bueno, la mafia duró, el 1 de enero del 59, la gente asaltó los casinos y los destruyó, los cubanos, y tuvieron que irse y trasladar. Por eso los primeros intentos de asesinato de Fidel provienen de la mafia norteamericana, no de la CIA. O sea, la CIA los dejó hacer, les convenía y el laissez-faire pues le permitió que hicieran, pero fueron los primeros intentos. Entonces, con Trujillo igual, él narra en ese libro, Cirules narra una historia que le contó este hombre que le entrevistó, que ya en el año 58, cuando se veía que la dictadura de Batista iba a caer, la mafia empezó a gestionar su traslado a otras islas del Caribe. Y entre las más importantes para ello estaba Santo Domingo, o sea, República Dominicana. Y trajeron unos 30 jefes de la mafia aquí con la anuencia de Trujillo. Aquí no se movía nada sin Trujillo, a una casa de visita de protocolo en las afueras de la ciudad, donde estuvieron varios días reunidos para ver cómo actuar y ponerse de acuerdo, pero parece que con Trujillo no hubo arreglo, porque si con Batista la ambición era grande, con Trujillo era insaciable. Entonces no hubo, parece que, acuerdo final, y eso preservó al pueblo dominicano de no tener esa penetración tan nociva como sí la tuvo el pueblo cubano. Ahora, cuál era la relación? Hablaste de la vinculación de Machado con Trujillo. ¿Cuál fue la relación de Batista con Trujillo? ¿Cómo fue esa cooperación con Batista, con Somoza? Bueno, mira, aquí yo tengo en las manos también para recomendar a 3 tomos. Este es el tomo 3, casualmente, de una obra que yo escribí junto con el historiador cubano radicado en Miami, Pablo Llabre. La obra se titula Fugas equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición. Son 3 tomos que
los interesados, tú me avisas, me dices para que deseen adquirirlo, bueno, pues buscar la forma de hacerlo. No sé si está, creo que sí, creo que está en Amazon, pero no estoy seguro. De todas formas, ahí se evidencia que hay prácticamente un cordón umbilical entre Trujillo y Batista desde el principio. O sea, las relaciones con Machado fueron buenas, muy buenas, porque se entendían bien y porque Machado tenía un, una forma de ser bravucona, pendenciera, que era muy cercana a la personalidad de Trujillo. Se entendieron bien, lo que no tuvieron mucho tiempo de colaboración, y cuando cae Machado, se refugia en Canadá, en Toronto, no lo dejan entrar a Estados Unidos inicialmente, y luego, cuando entra a hacerse una operación, emiten una orden de extradición, y él huye en una goleta que tenía preparada en Nueva York para eso, y viene a refugiarse con Trujillo. Aquí vive 6 meses. El primer tomo de esa trilogía se dedica a la estancia de Machado aquí, en República Dominicana, y a las relaciones de Trujillo, que siempre fueron bastante cordiales, con altas y bajas, porque los tiranos se traicionan entre sí según intereses, y en este caso ocurrió. Ahora, con Batista fue diferente. Batista era un hombre esquivo, maquiavélico, pérfido, que no, hipócrita, que no decía la verdad, que no era transparente nunca, y que era astuto, y siempre consideró a Trujillo inferior a él, por muchas razones. Y por esa razón eh, dañó el ego de Trujillo, que era infinito. Y ya desde entonces, desde el principio, aunque colaboraron, no eran amigos. O sea, los tomos 2 y 3 de este libro narran los altibajos de una relación que tuvo momentos cercanos, momentos de alianza, momentos de, por ejemplo, para que tengas una idea, Batista da el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. 2 días después, el 12 de marzo, el primer país, el primer gobierno que lo reconoce es Trujillo. Pero ahí nosotros publicamos, ha salido a flote documentación que permiten afirmar que los norteamericanos tercerizaron o subcontrataron el golpe de Estado del 52 con Batista a Trujillo para ellos no verse involucrados directamente, como harían luego con cuando Arbenz, también con Trujillo en el año 54. O sea, Trujillo participó en los dos golpes de Estado de manera directa, activa, Es decir, con hombres, quien aviones. organizó en el caso de Guatemala la traición de Castillo en contra de Arbenz, no fue la CIA directamente, sino a través de Trujillo, dices. No, no. La CIA organizó el golpe contra Arbenz, pero el golpe tiene ciertos componentes paramilitares de financiamiento y de apoyo logístico. Esos los asumió Trujillo. Mandó 50 hombres, mandó aviones, mandó dinero, y al frente de ellos a un gángster cubano llamado Policarpo Soler, al cual luego Trujillo asesinaría más adelante aquí en República Dominicana. Y ese coordinó el apoyo de otros oficiales, de otros militares, pagó, sobornó para que se plegaran al golpe de Batista. Batista nunca le reciprocó el gesto a Trujillo. Batista era bastante ingrato y era traidor por naturaleza. No le reciprocó el gesto y Trujillo se lo guardó. Igual que Castillo Armas lo manda a matar a Trujillo, más por razones personales que políticas, porque él había ayudado a poner a Castillo Armas en el poder. Pero nosotros encontramos una carta de el embajador dominicano en la época en Managua, que ya habían matado a Trujillo, al viejo Somoza en el atentado, y quedaban los dos hijos de él, de Somoza al frente, pero tenían miedo porque creían que había conspiraciones por donde quiera, y le piden a Padrino, así llamaban los Somoza a Trujillo, le piden al Padrino que mande un especialista para depurar el entorno y estar seguro de que no hay traidores. Y Trujillo le manda al jefe de los sicarios, que se llamaba Félix Wenceslao Bernardino,
de sus sicarios aquí, que estuvo en Cuba relacionado con la desaparición, por ejemplo, de Mauricio Báez, que ahorita hablé, él era el encargado de negocio, y que estuvo vinculado con muchas muertes y secuestros y desapariciones de Trujillo en el exterior, y les manda a Bernardino. Pero en esa carta es la reunión que tienen en una de las haciendas de los Somoza, donde hay varios dominicanos, entre ellos el embajador, y le dice, y creo que está Bernardino, si no me equivoco, y le dice Somoza, el hijo, a él, nosotros alertamos a Padrino con tiempo de que Castillo Armas era un traidor, porque con nosotros llegó a confesar que él no iba a República Dominicana ni le iba a entregar condecoraciones a Trujillo, a las que Trujillo era muy adicto, porque él no había llegado aquí para defender a un tirano, sino a la democracia. Se creyó el cuento de los americanos y que además ellos no tenían nada que agradecer. Bueno, esas palabras de Castillo Armas transmitidas por los Somoza a Trujillo hizo que 2 meses después ya Trujillo ya mataran a Castillo Armas. En un complot organizado por el Servicio de Inteligencia Militar, ya estaba Johnny Abe, tristemente célebre al frente, con la participación de cubanos como Garcés y de una Gloria, no recuerdo el apellido, una mujer que fue la que engatusó al custodio, que lo mató, a Castillo Armas, de la Guardia Presidencial, y que luego la trajeron para Santo Domingo. Es decir, Gloria Bolaño, si no me equivoco. Bueno, eso te demuestra a ti un poco cómo funcionaban las cosas en la época, ¿no? Y cómo además las órdenes eran terminantes, ejecutivas. O sea, el que salía de la conspiración era hombre muerto. No importa los méritos que tuviera ante el imperio. Bueno, el caso de Galíndez, que fue el más famoso, Galíndez era informante del FBI ¿Quién es y se lo Galíndez, por favor? advirtió. Ubícanos. Jesús de Galíndez fue un profesor, un vasco importante que tuvo digamos, una destacada participación en la guerra en defensa de la República en España. Cuando la República cae, huye a Francia y de ahí termina en República Dominicana. Aquí Trujillo acogió a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial tras el pago de $5,000 por familia, y también acogió a muchos republicanos tras un pago también acordado con el gobierno de la República en el exilio. Uno de ellos, muchos intelectuales, pintores, etcétera, vinieron para acá, como también para Cuba y Puerto Rico. Pero los que vinieron para acá tuvieron que servir al tirano, porque aquí no había término medio. Galíndez fue profesor de la Escuela Diplomática y Consular aquí, en República Dominicana, autor de varios libros, colaborador de Trujillo, hasta que salió al exterior en un viaje y se quedó y empezó a combatir a Trujillo, estaba de Eh, profesor en Colombia. Allá. Él era escritor, era jurisconsulto, tengo entendido, y escritor. Él llegó a dirigir como agente del FBI, penetrando para detectar los comunistas entre los españoles. Recordemos que estamos en tiempos de Guerra Fría. Llegó a dirigir la Casa de los Escritores de Nueva York, Galíndez. O sea, era una figura conocida, periodista, y Galíndez es secuestrado, escribe, perdón, un libro como tesis doctoral que es un caso de una satrapía en América, el caso de Trujillo. Y el libro ya estaba en prensa, se estaba publicando, y Trujillo hizo una serie de operaciones para impedir y comprar a todo el mundo, impedir que el libro circulara. Y de paso, en Nueva York secuestran a Galíndez en mayo, si no me acuerdo mal, mayo del 55, y lo llevan en una avioneta con un piloto norteamericano hasta Santo Domingo. Allí Trujillo lo tortura personalmente, lo mata y lo desaparece. Pero ese caso trasciende porque en el viejo estilo de la mafia, Trujillo empezó a matar testigos para que no pudieran llegar, porque él sabía que él dependía de Estados Unidos. Y secuestrar a un ciudadano en territorio norteamericano. Él no era ciudadano norteamericano, pero era agente del FBI. Y lo dijo. Secuestró el dos, llevaba una opinión pública en contra, legisladores en contra, y eso no convenía. Estaba Truman en el poder. Entonces, ocurrió
que empieza Trujillo a matar testigos y a desaparecer testigos de los alrededores del crimen. Gente que participó, gente de confianza de Trujillo. Y entre ellos mata, desaparece la avioneta y mata al piloto, que era norteamericano, se llamaba Lester Murphy. Y de ahí mata, como en el caso de Kennedy, la muerte, a decenas de otras personas involucradas. Entre ellos, familiares de los que luego ajustician a Trujillo para cobrarle esas muertes. Entonces, gente de confianza, generales, compadres de Trujillo, como los Díaz, como los de la Maza, digo familias, ¿no? Y, o sea, que todo estaba relacionado al final, la muerte porque empezó una investigación senatorial por un senador, la novia de Murphy, y denunció el caso a un senador, de apellido Porter, ese elevó las quejas y la necesidad de investigación, empezó todo un movimiento a nivel mundial de búsqueda de Galíndez, de testimonios, etcétera, y eso ¿Esto fue en qué un año gran fue? error. Años 55, 56, Ah, bueno, eso ya 57, por era ahí. Eisenhower, ¿no? Ya no era Truman. Eisenhower, perdón, yo dije Truman, no, Eisenhower, correcto. Y entonces eso llevó a una situación de aislamiento de Trujillo con respecto a los norteamericanos, que a su vez contribuye en un intento de magnicidio en el 60 contra Rómulo Betancourt en Venezuela con un autobomba. Ya es el final y la OEA le pone sanciones, los Estados Unidos también, y la CIA empieza a organizar su asesinato. Y así transcurrió. Cuenta, a ver, mira, yo creo que este es un ejemplo muy importante para ubicar que a pesar de la estrecha colaboración con los servicios de inteligencia, los servicios de sicariato de los propios Estados Unidos y de otras potencias, podría ser eventualmente cada vez es más importante la presencia israelí en toda América Latina, siempre hay discrepancias. Y Ah, lo que es más importante es que inclusive hay una guerra interna dentro de las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, en muchos casos hasta los golpes de Estado, como el golpe de Estado que le hicieron al presidente Chávez, ¿no es cierto? Un factor muy importante fue la bronca entre aquellas redes y aquel golpe de Estado programado por la CIA y aquel programado por la DEA y el Pentágono. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta estos temas. Aquí mencionas dos ejemplos que me parece que son paradigmáticos en el sentido de ubicar lecciones, ¿no? Uno es el tema este de Galindo, ¿no? Es decir, a Galindo es un agente del FBI que es protegido por los Estados Unidos, que inclusive colaboró con Trujillo y por estas relaciones Trujillo genera toda una serie de asesinatos que terminan incomodando al propio imperio. En el caso de Castillo Armas en Guatemala, a pesar de que él participa en el golpe de Estado en contra de Arbenz, por una situación ideológica o por una situación de vanidad, quién sabe qué sería, genera una serie de problemas y hace que Trujillo tome sus decisiones al margen de lo que digan los Estados Unidos. Lo mismo se podría decir con respecto a Pinochet, lo mismo se podría decir con respecto a Stroessner. Sí, adelante. no, no, hay que agregar ahí entre los ejemplos paradigmáticos a Batista y Trujillo. A ver, Repito, ellos no fueron grandes amigos, fueron aliados en momentos determinados, pero en el año 56 se da un encontronazo entre los dos gobiernos. Recuerden que en el 52 Trujillo fue el primero que reconoció a Batista. Se dio un encontronazo debido a un tema que no era la penetración trujillista en Cuba, como se le llamó al tema, ¿no? El tema era más vulgar, más prosaico. El tema era dinero. ¿Por qué? Porque Cuba tenía una industria azucarera consolidada de muchos años, en manos norteamericanas, un buen por ciento, que tributaba, a la cual tributaba las cuotas azucareras cubanas en el mercado norteamericano, que eran fijas, es decir, tú tenías un comprador fijo, grande, y a un precio generalmente aceptable. Trujillo empezó a desarrollar la industria azucarera aquí, que era suya, en un por ciento altísimo, yo creo que cerca del 90%, y no tenía cuotas en el mercado norteamericano. Y empezó la guerra con Cuba por desplazar a Cuba de las cuotas y obtener esas cuotas para Trujillo. Y eso llevó a un enfrentamiento. En Cuba hubo sesiones de una comisión bicameral
sobre precisamente la penetración trujillista, los periódicos que pagaba, los intelectuales que pagaba, los sicarios que pagaba, etcétera, olvidando de que Batista le debía en gran parte el poder a Trujillo, porque fue quien lo apoyó para el golpe, y terminó en casi una guerra en el año 56 entre los dos países, de la cual yo he publicado el plan de invasión de Batista a República Dominicana, que lo encontré. O sea, el plan de invasión militar, de bombardeos, de actitudes, de qué hacer con los trujillistas capturados, qué ciudades bombardear, qué puentes, por dónde desembarcar, todo eso. Se llama Tarea AC. Eh, y en el fondo, repito, era una pelea entre tiburones por dinero, no por ninguna libertad, ni ninguna soberanía, ni ninguna de eso. ¿Qué es lo que hace que se vuelvan a amigar? El desembarco el 2 de diciembre del 56 de Fidel, que sale de México con sus compañeros en el yate Granma a Cuba. Ya cuando Fidel entra en Cuba, ya los dos tiranos se vuelven a unir contra esa amenaza que era real, ¿no? Y que no era por dinero, era una amenaza por principio, y se unen, pero no tienen éxito. Y Batista, ¿dónde se va a refugiar? En el año 56, 59, desesperado, aquí con Trujillo. Pasa 8 meses aquí, documentado exhaustivamente, incluso con fotos en estos libros que mencioné, y acosado por Trujillo por múltiples formas que él tenía con el dominio absoluto del país para que le pagase las armas que Trujillo le vendió de sus armerías, que tenía armerías aquí en San Cristóbal y aquí en la capital, para enfrentar al ejército rebelde de Fidel Castro. Esas armas no se habían pagado y Trujillo le dijo, usted me tiene que pagar esto. Batista dijo que era bastante avaro. Le dijo, no, yo no tengo que pagar nada, esa es la República de Cuba, no soy yo. Yo firmé, pero a nombre de la República. Y dice, no, aquí la República no firmó. Aquí quien tiene la firma del contrato es usted. Pero, dice Batista, pero ¿cómo usted cree que yo le voy a exigir ahora a Fidel Castro que le pague a usted las armas que usé para combatirlo? Eso es absurdo. Dice, a mí no me interesa eso, me pagan mis 6 millones de dólares y le tumbó 6 millones de dólares. Al final tuvo que Batista pagarle. tuvo que pagarle. Batista estuvo preso aquí, lo levantaron a barrer la celda por la mañana. Batista estuvo amenazado, espiado, perseguido. Un guardaespaldas y un asistente de su entorno fueron secuestrados y torturados para mandarle un mensaje. Se hizo campaña de prensa, se le llevó a tribunales. La campaña de prensa, ¿quién la dirigió? Bernardino, que conocía bien el caso. Empezó una serie el 28 de enero del 59, Batista llega primero. 27 después ya empezó la guerra de Trujillo por el tema del dinero en la prensa. En el periódico El En qué Caribe, que fecha era empieza ya de la Trujillo, bronca? ¿En qué fecha empieza la bronca? ¿Se el cortó? 28 de enero del 59. Ah, en menos de un mes. ¿Por qué empieza menos de un mes? ¿Por qué empieza la bronca ese día? Bueno, ya se sabía que Batista no quería pagar y Trujillo le da la orden a Bernardino de que publique 3 artículos en el periódico El Caribe, que era de Trujillo, para hostigar y Bernardino era su denunciar a ministro de Batista. gobierno. No, Bernardino era su sicario en jefe. Ah, ya, ya. Él lo usaba como diplomático, como embajador, como encargado de negocio, como inspector de embajada, le daba cargos diferentes, pero era un sicario dentro y fuera del país. Entonces, Bernardino publica una serie de 3 artículos que se titulan Batista debería largarse, donde ponen el tapete a la luz pública la ayuda que le dieron en el golpe, lo malagradecido que le había sido con Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final Batista sabe que si no paga lo matan. Y Trujillo, que ya estaba desquiciado, como está Trump actualmente, que estaba absolutamente acorralado, que sabía que nada de futuro le iba a beneficiar, le empieza a matar gente de su entorno. Mata a Marrero Aristi, que había sido su ministro de Trabajo, mata a Policarpo Solera, que es el hombre que mandó a dirigir la ayuda paramilitar que envió a Castillo Armas, y así mata a las hermanas Mirabal, que eran 3 mujeres, y eso crea una paranoia terrible. Batista nadie lo aceptaba, fuera de, o sea, aceptaba como refugiado, ni los Estados Unidos, ni Francia. Bueno, pidió asilo hasta en Haití y Liberia y se lo negaron también.
Entonces, desesperado, habla con sus abogados norteamericanos, los abogados hablan con la mujer de Batista que está en Nueva York, la mujer y un hijo de Batista le escriben a la mujer de Eisenhower y a un hijo de Eisenhower. Y le tocan fibras emocionales y Eisenhower entonces va a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional cuya acta publicamos, la tenemos, donde dice, ustedes me han metido un lío a mí con Batista y ahora yo tengo la guerra en mi casa con mi mujer y con mi hijo, que me están presionando para que yo lo ayude y lo saque de Dominicana porque lo van a matar. ¿A dónde lo mandamos? Entonces el secretario de Estado, no recuerdo ahora cuál, el nombre de él, le dice, mire, nosotros podemos hacer una gestión en Europa. Entonces le dice Eisenhower, en España con Franco. Y dice, no, 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 España no lo quiere. Podemos hacer una gestión en Portugal, la dictadura de Salazar. Hacen la gestión y a la semana Batista le manda un avión y sale ya autorizado al país, no sin antes pagar 6 millones de dólares. Ahora, mencionaste lo de las hermanas Miravalle. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la relación de las hermanas Miravalle con Batista y con Trujillo? En Mirabal, no, con Batista no tienen ninguna, es con Trujillo. Ya. Ellas son parte de una familia rica aquí en República Dominicana que tenía relaciones, había que tener relaciones con Trujillo todo el mundo o perecer, sencillo, no había alternativa. Entonces, ellos, muchas familias, por conveniencia, por nexos familiares lejanos, aquí la sangre pesaba mucho en esa época, que si yo soy nieto o primo, tu abuela era prima de mi abuela, ese tipo de cosas patriarcal, tenían buenas relaciones con Trujillo. Pero las muchachas, las tres muchachas, que eran muy hermosas, pero además eran muy inteligentes, estudiaban mucho, leían, sobre todo Minerva Mirabal. Eh, Y Minerva Mirabal creo que era del Partido Comunista, Minerva inclusive, ¿no? Mirabal. La, bueno, era simpatizante, porque ahí es donde va, eran simpatizantes de la Revolución Cubana. Entonces eran muy pro-cubanos y su marido de Minerva, era Manolo Tavares, que luego es, bueno, no me adelanto, crea un movimiento llamado 14 de junio, que fue la fecha en que una expedición internacionalista de dominicanos, cubanos y de otras nacionalidades invadieron República Dominicana en junio del 59 y que militarmente fueron derrotados, fueron asesinados, casi todos, pero eso estremeció a la juventud dominicana y crean el movimiento 14 de julio, movimiento secreto, clandestino, conspirativo, cuyos jefes máximos eran Manolo Tavares y su esposa Minerva Mirabal. Entonces, por varias razones, que algunas hasta anecdóticas que no vienen al caso, Trujillo decreta la prisión y tortura y muerte de los miembros del 14 de julio. Y entre ellos queda preso, no lo mata porque son de familia de dinero, Manolo y otro marido de una de las tres Mirabal. O sea, dos maridos prisioneros en una cárcel, no recuerdo si era al norte, creo que al norte de aquí del país, y ellas iban a visitarlos, digamos, los fines de semana, ese tipo de cosas. Alquilan un jeep con un chofer, las tres hermanas se van a visitar a los maridos, los visitan, regresan y en el camino son emboscadas por un grupo de sicarios, de trujillistas, entre ellos un ex torturador de Batista en Cuba, que estaba refugiado aquí, y las matan de una manera cruel, incluyendo también al chofer, y simulan un accidente de tránsito. Y eso tiene un enorme impacto en la sociedad dominicana porque aquí hay un tipo patriarcal de mentalidad donde las mujeres eran intocables. Entonces, el hombre ha matado a tres mujeres jóvenes de familias ricas. El hombre ya está enloquecido y mata a cualquiera, hay que matarlo. Entonces, ese es uno de los detonantes, junto con lo que ya te expliqué de los familiares asesinados del caso Galíndez, uno de los detonantes de el asesinato, bueno, el ajusticiamiento de Trujillo, al extremo de que el jefe, vamos a decir, de hecho militar de la operación, el general de la Maza, cuando ya Trujillo está en la carretera, muerto en el suelo, o muy mal herido, pero ya a punto de morir,
se le acerca y dice en voz alta, ya este guaraguao no comerá más pollo. Es decir, ya este gavilán, ya este halcón no va a comer más pollo. Se refería a las hermanas Mirabal. Es decir, ahí funcionó todo. A veces la historia parece más ficción que la ficción. Cuando tú ves los móviles, los personajes que se amalgaman, que entran y salen de una tragedia, tal parece que estamos viendo una novela histórica y no, las cosas fueron así. Ahora, mira, yo Y creo que es claro, importante entonces ubicar. quedó Manolo vivo y el otro marido de la Mirabal. Ajustician a Trujillo, salen libres, reorganizan el movimiento 14 de junio como un partido político, tienen altas y bajas porque son pro-cubanos pero son anticomunistas, no apoyan al principio al profesor Juan Bosch, no votan en las elecciones donde lo escogen, sin embargo al final Bosch los llamó a los dirigentes de ellos a su casa y le dijo, ustedes me combatieron, pero ustedes no se dieron cuenta que en realidad no era a mí a quien venían a buscar, que era ustedes porque eran jóvenes, eran pro-cubanos, eran los más de mentalidad socialista, más avanzada, aunque eran anticomunistas, eran socialistas. Entonces, en efecto, dieron el golpe de Estado, tumban a Bosch, el 14 de junio es uno de los focos de la represión, tienen que pasar a la clandestinidad, después ya van aflojando un poco, ya hacen campañas políticas públicas y en un momento determinado, en octubre del 63, en el mismo año en que derrocan a Bosch lo derrocan el 25 de septiembre del 63, y esto ocurre en octubre, ellos optan por alzarse en las montañas dominicanas, como hizo Fidel, y son masacrados porque no están preparados, el campesinado era trujillista en general, no tenía miedo, y no fue como Cuba, no tuvo la... Y es Manolo y sus compañeros, casi todos son asesinados por los militares. Pero hoy es el símbolo uno de los símbolos junto con Camaño de la fuerza revolucionaria o de izquierda dominicana. Ahora, yo creo que es importante ubicar los paralelos, ¿no? El hecho de cómo esta fábrica reproduce en serie, pero también los defectos también se reproducen en serie, porque así como tuvimos esta posibilidad de guerra entre dos tiranos, ¿no es cierto? También entre Chile y Argentina, Claro, compadres como Pinochet y Videla estuvieron a punto de provocar una guerra terrible y Pinochet tenía preparado una cuestión terrible, que no solamente era el bombardeo, sino el envenenamiento del agua de Buenos Aires. Inclusive tenía un químico muy talentoso, entre comillas, de la DINA, que terminó siendo ajusticiado no, que terminó siendo asesinado por la propia DINA en Montevideo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que la, estamos la, hablando de patrones aquí. la guerra del fútbol en Centroamérica, La guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador El en el 68. Correcto. Sí, por esas razones, o sea que la historia nunca es en blanco y negro. La historia no es un patrón que se copia de manera formal o exacta en dos casos. Hay paralelismos, hay eh, orígenes similares, reproducen características parecidas, pero todo eso se atempera a la historia y a las características de cada país. Por ejemplo, lo que hizo Duvalier con los Tontón Macuts, que incluso reprimían al ejército, eso no lo pudo hacer nadie que no fuera las condiciones de Haití. Él además, muy hábilmente, él era médico, se hizo popular atendiendo gratis al pueblo y demagógicamente fue ganando ascendientes. Y Papadoc. luego se hizo una autoridad en el vudú, una especie de líder espiritual del vudú, y que eso también le dio a él rasgos de impunidad grande. Eso no ocurre con otros tiranos de América, o sea, es diferente en cada país. Y terminan de manera diferente, aunque siempre terminan. Esa es la buena noticia. Ahora, y yo creo que otro tema, otro patrón muy importante en esto, y algo ya lo mencionaste, es el hecho de que en este proceso de concentración del poder económico y político, tienen una cantidad de ayudantes, tienen una cantidad de soportes dentro de la propia oligarquía,
Y esos sectores, ¿no es cierto?, que al principio aparecen como invitados al banquete, terminan siendo parte del banquete. Entonces, ¿cómo ubicas vos esta dinámica interna, ¿no? Como la necesidad de que nadie les estorbe, de no repartir básicamente la avaricia, ¿no? Les rápidamente convierte a los aliados en víctimas. Mira, no hay trujillismo sin trujillistas. No hay pinochetismo sin pinochetistas. Quiere decir, todos los dictadores han tenido una base de apoyo en sectores sociales, en grupos, en clases sociales y en clanes de poder. O sea, para que se tenga una idea, aquí en el caso de República Dominicana, todos los intelectuales relevantes, menos contados casos que me sobran dedos de la mano, yo tengo identificado 4 o 5, no más, de los intelectuales importantes de la época. Hablo de escritores, filósofos, profesores, juristas, poetas, escritores, pensadores, historiadores, todos estuvieron al servicio del tirano, por las buenas o por las malas. Ahí exceptúo a Juan Bosch, que tuvo el tino de salir del país. Ahí exceptúo a Pedro Mir, poeta nacional, que también pudo salir y erradicarse en Cuba. Ahí Juan Isidro Jiménez Grullón, que era un filósofo y sociólogo dominicano con altas y bajas, apoyó el golpe contra Bosch, por ejemplo, pero que era un hombre brillante, que después fue profesor universitario muchos años, que también logró exiliarse en Cuba y salvarse. Y está el caso triste de eh, un historiador que se niega públicamente mediante una carta a servir a Trujillo como historiógrafo, como historiador oficial. Y eso le costó el aislamiento interno, el ostracismo total y su muerte sin pena ni gloria aquí en el país. O sea, se salvó, pero como un cadáver viviente que nunca más pudo, Américo Lugo se llamaba, nunca más pudo impactar y había sido un hombre importante impactando en la juventud dominicana. Entonces, en el caso cubano, perdón, para seguir en el caso dominicano, toda la prensa, y tenemos las copias de las órdenes que se daban, los pagarés que se emitían, toda la prensa, todo la radio, la televisión, era pagada por el gobierno, sobornada por el gobierno. Lo mismo pasa con Batista. O sea, Batista cuando cae en manos de la revolución las listas de los periodistas y los intelectuales que él le pagaba todos los meses, elevadas sumas. Entonces, desde el punto de vista de colaboradores, todos estos tiranos se han rodeado de colaboradores más o menos eficientes en dependencia. A algunos le ha traído el ostracismo, el ser tan eficiente como el caso de Anselmo Paulino aquí en República Dominicana. En otros casos le ha costado la A vida. ver, cuéntanos el detalle, por qué la eficiencia les llevó al ostracismo? Bueno, mira, el caso de Paulino. Paulino era un militar, pero le faltaba un ojo, le decían el ojo mágico, pero el tipo era muy eficiente, era un gran organizador, tenía ese don. Y le fue muy útil a Trujillo como operador interno. En el año 55 Trujillo hace un viaje a España, el encuentro de los dos generalísimos, él y Franco. Y hay un momento en una de las ceremonias, esa visita que funcionó todo muy bien, muy organizado. El organizador fue Paulino, que era el contacto con la parte franquista organizando los detalles de todo. Y Franco, hay un discurso que Franco hace donde dice: el generalísimo Trujillo me ha invitado a visitar República Dominicana. ¿Qué más quisiera yo? Pero me absorben los problemas de mi gobierno del día a día y no siempre hay un nivel de organización eficiente como el que encarna Anselmo Paulino. Ya, suficiente para caer en desgracia, caer preso, confiscado sus bienes y se le permitió salir al exterior. Y tengo la percepción de que él fue un importante testaferro trujillista fuera del país. Es decir, se le permitió salir, pero para que manejara dinero, manejara relaciones, manejara
redes que le permitieran a Trujillo consolidar y mantenerse. Entonces digo, Ahora, la eficiencia a veces en este ambiente es peligrosa. Ahora, mira, no solamente son estos colaboradores eficaces, que de todas maneras es un tema de subordinación, ¿no? Estamos hablando, mencionaste el tema de los clanes del poder, estamos hablando de gente de muchísima plata, de muchísimo poder dentro de las oligarquías, que al principio apoyan y creen que esa va a ser su salvación o que rápidamente van a poder controlar, ¿no? A sus títeres, a sus tiranos. Van a tenerlos en su bolsillo, y como fue el caso, por ejemplo, en otra dimensión, el tema de Eduardo Frei, que apoyó el golpe de Pinochet, asumiendo que en pocos meses lo iba a llamar a él a constituir una junta cívico-militar, porque obviamente nadie tenía los talentos que él tenía, y al final lo terminaron asesinando. En el caso de Somoza, en el caso de Batista, en el caso de Stroessner, en todos estos casos siempre hay, ¿no es cierto?, sectores de la propia oligarquía que apoyan la constitución y la consolidación de estos tiranos, pero en el momento en el que la codicia de la acumulación personal de riqueza, la acumulación sobre la base de manejos mafiosos, corruptos, siempre vinculados a la violencia, también involucra a la represión a sus familias, incluyendo temas simbólicos como los que mencionabas, del hecho de la humillación sexual. O sea, el parte del sometimiento de estas familias de la oligarquía, esto es muy claro en el caso de Trujillo, muy claro en el caso de Somoza, muy claro en el caso de Stroessner. Necesitaban, ¿no es cierto?, hacer un despliegue público de humillación a familias de abolengo, precisamente para mostrar quién manda. Exacto, mira, dos ejemplos. Trujillo, toda la conspiración cuando que termina en el ajusticiamiento de Trujillo se realizó en su entorno más cercano. No fueron revolucionarios pobres del pueblo que se alzaron en una montaña, eso no ocurrió aquí. Aquí, cuando el hijo de Trujillo viene de Francia, que alquila un charter para venir cuanto antes tras la muerte del padre, Ramfi Trujillo, empieza a interrogar a personas del entorno de Trujillo, interroga a Johnny Abe, que ahorita lo mencioné, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, era un teniente coronel, que era un monstruo. Y cuando interroga a Johnny Abe, le dice, ven acá, Johnny, ¿cómo es que tú nunca te diste cuenta ni te percataste de los enemigos que tenía mi papá a su alrededor, que iban a matarlo? Dice el Ramfi, a mí su padre me pagaba para que lo cuidara de sus enemigos, no de sus amigos. Porque todos los que estaban a su alrededor eran o gente que él le había matado familiar, siendo generales, trujillistas desde el primer momento hasta el último, represores, o familias adineradas. Hay las familias más ricas de aquí, a través de la CIA y a través de otros mecanismos, participaron en el asesinato o en el complot. El caso de Batista igual, cuando tú ves, yo he publicado en mi cuenta de Facebook muchos recortes de prensa de cuando triunfa la revolución en Cuba, de diferentes periódicos de diferente orientación ideológica. Y cuando tú ves la cantidad de mensajes pagados que se publicaron en esos días en la prensa cubana, firmados por la Bacardí, la Tropical, el Encanto, bueno, todas las grandes empresas, la compañía cubana de electricidad, que era norteamericana, la compañía cubana de teléfono, que era norteamericana, la Cámara de Comercio norteamericana en La Habana, todos felicitando a Fidel Castro, el libertador de Cuba, en contra del tirano, que al fin hemos recuperado la democracia, la libertad. Cuando tú ves eso, tú te das cuenta que se corrobora lo que tú dices. En el entorno son alacranes, mientras les conviene se llevan bien. Y cuando no les conviene, se matan entre ellos por intereses bastardos económicos. Es así. Bueno, mira, yo creo que hemos hecho un recorrido en estas dos sesiones muy interesantes, hablando para quienes quieran oír, por cierto, ¿no es cierto? Hay una cantidad de elementos muy, muy, muy claros, ¿no es cierto? Paralelos muy claros de lo que está sucediendo, no solamente aquí en el Ecuador, en Argentina, en otras partes de América Latina, obviamente, en esta nueva etapa, ¿no es cierto? Es decir, una cosa era la constitución de las oligarquías y las relaciones de dependencia que se daban en condiciones de industrialización por sustitución de importaciones.
con unos movimientos obreros en ascenso, otra cosa es bajo el neoliberalismo, con un movimiento social muy disperso, un movimiento social muy golpeado, sobre todo ideológicamente, organizativamente, y obviamente las nuevas tecnologías de control ideológico tienen niveles siderales, ¿no es cierto? Que ya las hubiera soñado en Wow. su momento un Batista o un Somoza o un Trujillo. No sé si Estarían quisieras todavía en el redondear un poder. poco la conversación con unas palabras finales. Sí, mira, yo creo que ha sido muy interesante la conversación contigo, Pedro, muy aportativa y muy actual. Nosotros estamos viviendo, la humanidad en estos momentos, un periodo de ajuste profundo de los mecanismos de control, dominación, poder, un momento geopolítico muy, muy, muy peligroso, en el cual no podemos nosotros olvidar la historia. O sea, la historia es lo que nos va a alumbrar a nosotros para entender qué va a pasar dentro de un mes o dos con el estrecho de Hormuz, o qué va a pasar dentro de 4 o 5 meses con Donald Trump. Es decir, por eso les molesta la historia a estos grupos reaccionarios. Odian la historia, persiguen a los historiadores, sabotean todos los que digan la verdad, amenazan de muerte. Y no estoy exagerando, acabo de responderle a uno que me acaba de amenazar de muerte. Amenazan de muerte a personas que dicen la verdad o que defienden la verdad de la historia. O sea, quieren crear falsas narrativas para poder socavar los procesos revolucionarios en marcha o detenerlos. O sea, lo primero que se trata de hacer es crear una falsa narrativa. En el caso cubano, los cubanos no apoyaron la independencia de Cuba, la mayor parte del pueblo cubano peleó del lado español y no de los mambises, los norteamericanos vinieron a liberarnos porque los cubanos no podíamos por nosotros mismos. La pseudo república del periodo de 1902 al 58 en Cuba, eso no fue una pseudo república, fue una gran república que tuvimos las mayores bonanzas económicas y la gente era libre cuando Cuba reía antes del 59. Fidel mató a Camilo Cienfuegos, el Che era un asesino fusilando gente en la cabaña, los fusilados eran inocentes, no hubo juicio. Oye, toda esa basofia que te estoy mencionando y que es mentira y que no pueden demostrar, tú le dices, vamos a discutirlo en público, no tienen valor y que además no pueden, nunca dan fuente de nada, ni dan una referencia, ni hacen como tú, mira un periódico aquí, mira una obra, mira una película. Tú te das cuenta de que esto es una gran estafa y que está hecha para gente sin cerebro, a los cuales ellos mismos se han encargado de crear con las redes sociales, con la banalización de la cultura, con la manipulación de la verdad histórica y todo eso, con el facilismo de no leer, de no informarte, de no me importa, de decir no me interesa, como vi a una cubana hace poco, no me interesa ser neocolonia yanqui, quiero que invadan a Cuba, que bombardeen Cuba para nosotros, la clase, la burguesía, la pequeña burguesía, ser felices. O sea, no esconden, esto es, en Cuba le dicen un término de juego de pelota, al duro y sin guante. Bueno, esto al duro y sin guante habrá que decir la verdad es más alta y más cruda todavía de la que lo estamos diciendo. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. Entonces, todo el mundo puede participar en este combate por el futuro y por la verdad. Basta pensar. Solo eso. Piensa, yo no digo lo que tú tienes que pensar. Yo te estoy diciendo, me basta con estimular la capacidad de pensamiento crítico y complejo en ti. Y ahí ganamos todo. Ahí es donde tenemos nosotros que incidir. Muchas gracias por la invitación. Me Muchas sentí muy gracias, bien aquí. Elías. Ojalá estas conversaciones sean parte de este esfuerzo por estimular Lo es, justamente ese lo son. pensamiento propio. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, Pedro.